tema de circulaciones verticales, creo que es la unidad 5 del programa que está en formación. borrador. La dividimos en 3 partes a la clase. Sigue entrando gente. Una parte más conceptual, ¿sí? Donde vamos ¿Pusiste a grabar? Ah, no, vamos a poner. ¿Cómo se pone? Y fíjate, o si no hay un alumno dice que con... No sé cómo grabar acá. Controles. Fíjate dónde están los 3 puntitos abajo, si no te dice. Sí, acá, bien. No, y después no aceptes... Va, no aceptes. Bueno. Ahí arrancó, parece, ¿sí? Sí, ahí está, ahí dice grabando, ahí está en rojo. Perfecto, está. Bueno, les decía que esta clase la vamos a dividir en 3 partes, ¿sí? Una primera parte más conceptual, donde vamos a ver un enfoque de algunos conceptos, y vamos a hacer bastante hincapié en la parte de reglamento, ¿sí? Muchos conceptos y criterios que toman Reglamento General de Construcciones. Yo tomé en este caso el de la ciudad de resistencia, pero básicamente cualquier reglamento se va a hacer más o menos, van a decir las mismas cosas en cuanto a conceptos de seguridad y relaciones de dimensiones de una escalera, ¿sí? O de elementos de circulación vertical. Después vamos a ir a una segunda parte un poquito más práctica, donde vamos a hacer un cálculo de una escalera, ¿sí? Y con algunas verificaciones que hay que tener en cuenta. Y por último vamos a hacer ya la escalera que calculamos la vamos a tratar de diseñar en plano, ¿sí? Si llegamos con el tiempo. Por eso no me quiero detener mucho en la primera parte, porque es algo que ustedes lo pueden consultar en este PDF, les va a quedar y bueno, y pueden consultar también en la parte de reglamentos y bibliografía, ¿sí? Bueno, como definición podemos decir que las circulaciones verticales son elementos constructivos que nos permiten unir diferentes niveles dentro de un edificio, ¿sí? Ya sea de una planta baja a una planta alta, en una vivienda común y corriente, que podría ser una escalera, o en un edificio en altura o de gran envergadura. Es el elemento que nos une, que nos cose los diferentes niveles, ¿sí? Estos elementos pueden ser asistidos, en este caso, o mecánicos, ¿sí? Sí, en caso de escaleras mecánicas, de ascensores, de elevadores, montacargas, o bien pueden ser por medio de la propia circulación de las personas o de los objetos, en el caso de rampas vehiculares, por ejemplo, que circulan por el objeto, o sea, por el elemento de circulación vertical, ¿sí? En ese caso sería vía tránsito, ¿sí? Entonces tenemos vía tránsito cuando nosotros circulamos por el elemento, o asistido en el caso de ser una escalera mecánica, un ascensor o una rampa motorizada, por ejemplo, ¿sí? Donde uno queda quieto y la asistencia mecánica es la que la que va subiendo los niveles. Cualquier cosita me cortan, me preguntan, ¿sí? Y parte de esto, disculpa, Guille, parte de esto ya vieron el año pasado en segundo. Sí, yo no sé qué es lo que vieron, qué es lo que no, por eso... Lo único que no vieron fue compensación, el resto vieron todo. Bueno, entonces voy a ir bastante rápido en todo esto. Sí. Así que ahí puede ser más corta, ¿sí? En el caso de que nos compete en esta materia en particular, donde trabajamos bastante con lo que es edificación en altura y repeticiones por ahí de este tipo de elementos, suelen ser, las circulaciones verticales suelen ser núcleos que sirven para rigidizar las estructuras, ¿sí? Depende del diseño, por supuesto, del edificio, pero muchas veces auspician de elementos rigidizadores, ¿sí?
en la caja de escalera, por ejemplo, o cajas de ascensores, que colaboran mucho con las estructuras y cuando son edificios en altura, ¿sí? Bueno, esto lo voy a pasar entonces bastante rápido, por si ya lo vieron. Es una clasificación por medio en base a los ángulos que adquieren y el formato que van adquiriendo según su ángulo o su pendiente y cómo serían tratados los elementos. Si fueran rampas, escaleras irían de 15 a 45 grados más o menos, son las que nosotros vamos a hacer bastante énfasis ahora, ¿no? Y en particular las escaleras principales, ¿sí? Bueno. Lo que vamos a ver de ahora en adelante es copia textual o extracto del Reglamento General de Construcciones, ¿sí? De la municipalidad. Quienes nunca lo hayan visto, les sugiero que lo lean, ¿sí? Acá les dejo el enlace donde pueden consultarlo, si no lo buscan en internet. Y ¿cómo se llama? Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que menciona en cuanto a lo que son escaleras principales, ¿sí? En este tipo de edificaciones. Dice que las medidas de las escaleras de salida a un piso permitirán acomodar simultáneamente a los ocupantes en la superficie de un piso servida por las mismas, ¿sí? Y en ese sentido, en el sentido de la salida, el ancho de una escalera no puede ser disminuido, ¿sí? Vemos el caso, por ejemplo, de un pasillo o un corredor que puede ser de un hotel, de un edificio de oficinas, edificios de departamentos. Y lo que me dice este apartado es que no puedo yo reducir en la escalera principal que se reduzca la trocha de circulación, ¿sí? Entonces, después acá me habla un poco de la cantidad de ocupantes, ¿sí? Dice, la planta de escalera se calculará sobre la base de una persona cada 0,25 metros cuadrados, ¿sí? O sea, 4 personas por metro cuadrado vendría a ser, es más o menos la relación que tienen, netos de escalones, rellanos y descansos, incluidos dentro de la caja de escalera, ¿sí? Bueno, esto lo voy a pasar más o menos rápido porque quiero de última esto lo pueden consultar por supuesto en el reglamento, ¿sí? Después la cantidad de alzadas, corridas que puede tener una escalera, ¿sí? Sin interrupción o hasta tener un descanso o un rellano, ¿sí? Que son 21 alzadas, ¿sí? Y se considera la escalera recta cuando la curvatura esta proyectada sobre la planta tiene un radio que sea mayor de 1 metro de distancia, ¿sí? O sea, si este radio sobre el limón interior proyectado en planta es mayor a 1 metro, se considera la escalera como recta. Eso es lo que más o menos se interpreta acá. Y en el caso se admiten escaleras compensadas o helicoidales como único medio de salida solo cuando su capacidad de evacuación no supere las 40 personas, ¿sí? Van a ver quienes son de resistencia por ahí pueden ver que hay edificios que tienen sus escaleras helicoidales, por ejemplo, como medio de salida, pero de emergencia, ¿sí? En algunos casos, a ver, la torre Conin, creo que es, Martín, la que está por la Sarmiento, esa tiene la escalera exterior allá afuera. Perdón, te estaba silenciado. Sí, sí. Guille, la Torre Sarmiento, que pertenece a la empresa Conin, tiene Sí. una escalera helicoidal muy vista, digamos, se la ve Claro, muy bien viniendo hacia el centro, viniendo hacia el centro se la ve. Sí, Así da es. hacia la avenida Rivadavia o Paraguay sería. Paraguay, hacia la avenida Paraguay. Bueno. En cuanto a línea de huella, ¿sí? Lo que establece el reglamento, ¿sí? Dice que las pedadas y los descansos, pedadas son las huellas, ¿sí? De una escalera se medirán sobre la línea de huella, que es esta línea negra que vemos acá, ¿sí? Y esa línea de huella correrá paralela a la zanca o limón interior a una distancia que de esta igual a la mitad del ancho de la escalera, ¿sí?
pero sin rebasar los 60 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que si la escalera mide 1,10 m, la línea de huella la ponemos exactamente en la mitad, ¿sí? Si mide 1,20 m, la ponemos en la mitad, que es 60, ¿sí? Ahora, si mide 1,40 m, la ponemos a 60, ¿sí? Del limón interior. Como vemos acá en este caso, ¿sí? En esta imagen podemos ver la línea de huella, acá materializada por este usuario, por esta persona que está circulando, está aproximadamente entre 55 a 60 centímetros del pasamanos o del limón. En este caso no hay limón exterior ni interior, pero sería exterior, es una escalera de afuera. Pero yo no puedo considerar una línea de huella en el medio, ¿sí? Y cuando la escalera supera el 1,20 m, ¿sí? Siempre la tengo que lateralizar hacia el limón interior como máximo a 60 centímetros. Este concepto es muy importante que lo manejen, y quienes tengan alguna duda, que por favor pregunten, ¿sí? Y les pregunto yo, ¿por qué sería eso? ¿Por qué sería esa relación de no más de 60 centímetros? Porque Por el paso de una persona. caminar. ¿Cómo? Sí, ¿cómo dijeron? Por el paso de una persona. No, más que por el paso de una persona sería por fíjense cómo se... A ver, Por la distancia, o sea, cuando la vos vas distancia agarrado para que del una persona pasamano. esté segura, que una persona circule segura. Porque que tenga un pasamanos de dónde prenderse en caso de que sea empujado o se tropiece o algo, ¿eh? Entonces, se considera que el eje de la persona está a 60 centímetros como máximo del pasamanos, donde puede ir correctamente agarrada, ¿sí? Si la escalera tiene más longitud, que es este caso, por ejemplo, acá, si tiene más de 2,5 m, hay que anteponer en el medio una línea de pasamanos, ¿sí? Porque si no, la persona que circule por el medio acá, si esto no hay pasamanos y se tropieza, no tiene dónde agarrarse y se puede caer. Es una condición más que nada de seguridad, ¿sí? Bueno, otra cosa que establece el reglamento es que las medidas de todos los escalones de un mismo tramo serán medidas siempre sobre la línea de huella, ¿sí? Iguales entre sí, tienen que ser iguales entre sí y responden a la fórmula esta, que creo que ya la conocen, si no ahora la vamos a repasar, de 2 contrahuellas más una huella, igual tiene que dar entre 60 a 63 centímetros, ¿sí? Donde la contrahuella o alzada, ¿sí?, no puede ser mayor a 18 centímetros, sería la S acá, y la huella no puede ser menor que 26 centímetros, sin considerar la nariz o la proyección del escalón, ¿sí? Acá sí es por lo que contestó recién la compañera, por una condición de las medidas del paso de una persona adulta, ¿sí? Esa medida de 63 centímetros o 60 centímetros equivalen a un paso de una persona adulta, ¿sí? Entonces, la relación que yo tengo entre 2 contrahuellas más una huella, me tiene que dar esa suma, me tiene que dar igual a la distancia de un paso de una persona, para que la escalera sea cómoda, ¿sí? Esta relación es para una escalera principal, ¿sí? Yo puedo tener, en el caso de escaleras secundarias, otro tipo de relación, ¿sí? Pero esta fórmula responde a las condiciones para una escalera de uso principal, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bueno, seguimos. Esta es la relación ideal, ¿sí? Esta que vemos acá de 17 centímetros de contrahuella y de 29 centímetros de huella. Sería una escalera, por así decirlo, de las más cómodas para una persona adulta, ¿sí? Y fíjense que tiene que tener como mínimo 26 centímetros la longitud de una huella, ¿sí?
no puedo tener, como se ve acá, diferentes relaciones de escalones, o sea, que yo tenga una huella más larga que otra, una contrahuella más alta que otra, dentro de un mismo tramo. Eso no puede pasar porque si no, la persona que está circulando puede llegar va con un ritmo determinado dado por los primeros pasos que está dando. Si uno le cambia esa relación, puede provocar que la persona se tropiece o que se trastabille. Bien. Bueno, los descansos tendrán el mismo ancho que el de la escalera. Cuando por alguna circunstancia la autoridad de aplicación dice aceptar a escalera circular o compensada, el ancho mínimo de los escalones será de 0,18 y el máximo de 0,38. Esto se refiere a que si la escalera fuera compensada, ahora vamos a ver más adelante, pero una escalera compensada tiene los escalones medio deformados en algunos, ya sea en el limón interior o en el limón exterior, ¿sí? Entonces, esas medidas que me está hablando son medidas de limones interiores y exteriores respectivamente. ¿Y cómo se mide esto? El ancho de una escalera se mide, dice, los pasamanos laterales cuya proyección no exceda los 20 centímetros no se tendrán en cuenta para la medición del ancho de la escalera, ¿sí? Es decir, que si el pasamanos excede los 20 centímetros sobre el limón, el limón que está por debajo, si excede, se computa el pasamano se toma de pasamano a pasamano como ancho de escalera. Bien. Acá un poco dice algo parecido. El ancho libre de una escalera se medirá entre zócalos y si el pasamano sobresaliera la proyección del zócalo, se lo tendrá en cuenta para medir el ancho libre, ¿sí? Si sobresale más de 20 centímetros. Bueno, los anchos mínimos, acá hay una tablita. Esta tablita está extraída de una publicación de esta persona, que después la vamos a mencionar al final como bibliografía. Difiere un poquitito con respecto a lo que habla el reglamento, pero cualquiera de las dos es válida, ¿sí? Lo que habla acá es que las escaleras principales en edificios en general, dice, funcionan como vías de escape en caso de emergencia y será necesario que el ancho mínimo de las escaleras no sea inferior a 2 unidades de ancho de salida, ¿sí? Pudiendo aumentarse estas dimensiones de acuerdo al cálculo que resulte de aplicar una fórmula. Todo esto está en el reglamento, por eso yo lo paso un poco rápido y les dejo la tarea a ustedes para que lean el reglamento cuando tengamos que encarar ahora después el trabajo práctico, ¿sí? Porque ahí habla mucho de todas las relaciones, hay diferentes tablas donde uno puede llegar a verificar el cálculo y a calcular la cantidad de personas que puede alojar la escalera como medio de salida, ¿no? Salida de emergencias o como escalera principal. Bueno, acá establece que para locales de comercio, por ejemplo, es de 0,70 metros, ¿sí? Y si la escalera dice que sirve de comunicación entre un local de comercio y en un piso bajo y un anexo en el primer piso, puede tener otra dimensión, ¿sí? En viviendas colectivas, que son las que ustedes vieron el año pasado, la toma como 80 centímetros como ancho mínimo, y sugiere 1 metro cuando hay escaleras que sirven a todos los pisos, ¿sí? Y en el caso de viviendas privadas, se toma como 80 centímetros cuando comunica pisos dentro de la misma vivienda. Bueno, la altura libre de paso que establece el reglamento es esta altura que hay entre se medirá desde el solado de un rellano o escalón al cielo raso u otra parte saliente inferior a este, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? La medida que hay entre este rellano o este descanso hasta, en este caso, una losa, la losa más próxima es de 2,40 metros. Ahora, si hubiera una viga que está atravesando, esa debería ser la
longitud, la dimensión mínima, ¿sí? 2,40 metros hasta el fondo de esa viga, ¿sí? Si hubiera acá un elemento intermedio. Y dice que, bueno, los pasamanos establece una altura de 85 centímetros, ¿sí? Y dice, cuando la escalera acceda al 1,40 m, habrá pasamanos en ambos lados, ¿sí? En nuestro caso, en el caso de los edificios de las plantas en las que estamos trabajando, nosotros vamos a tener que tener pasamanos en ambos lados, ¿sí? Más allá de que no excedan, pero sí porque los vamos a trabajar como escaleras de emergencia, ¿sí? Bueno. Esto es lo que más o menos les mencionaba de los pasamanos, y los pasamanos tienen que tener una relación paralela con respecto a la pendiente del tramo, ¿sí? Yo no puedo tener un pasamanos que se va abriendo o se va cerrando, ¿sí? Ya sea en alzada como también en planta. Y tienen que tener, bueno, materiales acordes. Después, acá vemos una escalera de un edificio de acá Resistencia, donde vemos el pasamano, cómo está correctamente ejecutado, y vemos pasamanos también en el otro, en el lateral, ¿sí? En el lado de la pared. Esta altura tienen que tener en cuenta, la vamos a tener que establecer cuando diseñemos, ¿sí? Hay que diseñar el pasamanos, lo mismo la baranda completa. Y Pablo, no sé si vos te acordás, ¿me ayudás con este nombre? ¿El ojo no era? Eso es el rodapié, se llama. El rodapié. Como es una escalera de incendio, evita que caigan cosas, o sea, es un rodapié. Uh-huh. Porque, ¿qué pasa? Estas escaleras, puede pasar que cuando hay un siniestro, la gente está circulando y hay mucho movimiento, acá tiene que tener este elemento que se llama rodapiés. Ahí Pablo me ayudó. Porque no pueden caer cosas, monedas, llaves, cualquier cosa que caiga no puede caer sobre el ojo y ser un elemento de peligro en el caso de una emergencia, ¿sí? Este rodapiés lo vamos a tener que diseñar en el trabajo práctico, ¿sí? En lo que habla de cajas de escalera y presurización, establece que los acabados o revestimientos interiores serán, por supuesto, de materiales incombustibles y resistentes al fuego, ¿sí? No puedo hacer una escalera de emergencia ni con un revestimiento de tela, ni alfombra, ni nada, porque justamente es una escalera que me tiene que servir a mí incombustible y como elemento de refugio ante un siniestro. También hay que establecer dos puertas de escape, ¿sí? Una primera puerta que va a estar lindando con los corredores, pasillos, halls del edificio, y que me forma una antecámara con respecto a la segunda puerta, que es la que accede realmente a la escalera de emergencia, ¿sí? Este espacio tiene que tener una superficie tal que me permita a mí el barrido de una puerta y personas alojadas en él, ¿sí? Y una segunda puerta, ambas puertas tienen que ser de fácil accionamiento o con empuje. Fíjense que tienen un brazo de empuje que se cierra sola, ¿sí? Pero para uno entrar no pueden estar ni llaveadas, ni tener orejas para candado, ni cerraduras, porque estas puertas siempre tienen que estar aptas y disponibles para que ante un siniestro la gente venga corriendo y empuje las puertas y acceda a la caja de escalera, que es el único medio, el único elemento en el caso de un siniestro que me permite estar a resguardo. Una cosa, Guille, te agrego, ¿puede ser? Sí, por favor. Sí. Las puertas siempre tienen que abrir en el sentido de escape. O sea que así como ven estas puertas que abren en el sentido de hacia la escalera, ahí se ve el pasamano, siempre abren en el sentido de escape, salvo
en la última planta, en la planta baja, donde abren hacia el pasillo. O sea, en todos los pisos abren hacia la escalera y en planta baja hacia el pasillo. Y aparte, todas las puertas, por ser dobles y hacer, como dijo Guille, una cámara de estanca para que no circule el aire, todas tienen que tener lo que ven ahí arriba en la foto, que son los cierrapuertas, digamos, ¿está? Porque se tienen que mantener todo el tiempo cerradas. Está. Y una cosa más, Pablo, correcto lo que decís, y la caja de escaleras, o sea, el único momento donde se interrumpe el sentido de circulación, o sea, imagínense una persona que está en un tercer piso que tiene que autoevacuarse, tiene que ir corriendo. Hay una música ahí por... ¿la puedo silenciar? Sebastián Vargas, ¿puedes silenciar tu micrófono? Sebastián, ahí, gracias. Silencio, bien. Les decía, imagínense una persona está en un tercer piso, un cuarto piso, bueno, ocurre un siniestro en ese piso, tiene que salir corriendo, lo que decía Pablo, empujar la primera puerta, meterse en el antecámara, la puerta automáticamente una vez que esa persona pasa se cierra, ¿sí? Y después de eso empuja la segunda puerta, que es esta, y ahí ingresa a la escalera, ¿sí? A la caja de escalera. Baja todas las escaleras y en la única puerta que dice, como decía Pablo, es que abre hacia el pasillo o hacia el hall, es la planta baja o la planta a nivel de calle donde la persona ya puede salir, ¿sí? Esa puerta la empuja, pero la empuja hacia el sentido contrario a las anteriores, ¿sí? No puede haber una continuidad de esa, en caso de que el edificio tenga un subsuelo, no puede esa persona, la escalera tiene que ser interrumpida ahí y la escalera que da al subsuelo tiene que estar en otra ubicación, ¿sí? Porque si no, esa persona va a continuar bajando y va a terminar en el subsuelo, donde no estaría resguardada tampoco. Por supuesto, tienen que tener los carteles indicativos de salidas de emergencia, y acá aparecen elementos que vemos acá. Esto es una rejilla, en realidad conectada con un conducto que lo vamos a ver ahora. Y acá fíjense que hay otro, en esta también hay otra rejilla acá, ¿sí? Que tiene que ver con la presurización, ¿sí? Con un sistema de presurización de las escaleras, ¿sí? Sus puertas se mantendrán permanentemente cerradas, contando con cierre automático, y deberán estar claramente señalizadas, iluminadas permanentemente, ¿sí? Las escaleras siempre tienen que tener iluminación. Muchas veces esta iluminación es artificial porque las escaleras son interiores y son elementos cerrados y estancos, ¿sí? Este elemento que vemos acá, fíjense, a ver, acá hay un videíto que les quiero mostrar que, sin hacer propaganda a nadie, pero me parece muy ilustrativo en cuanto a la presurización de escaleras y el sistema de presurización. Lo que les mencioné recién acá, esta rejilla, la vamos a ver acá en este video. Fíjense, lo voy a poner más grande. Fíjense el funcionamiento de las escaleras. Esa rejilla que les mencionaba era esa. Los sensores de humo detectan presencia de humo y en el cuadro de aviso, se da aviso a la alarma, se da automáticamente, y se encienden los motores, los ventiladores, que dan aire a presión a la caja de escalera, ¿sí? Eso que se tiñe azul es aire que entra del exterior, no del interior, ¿sí? Aire de afuera. Aire a presión, o sea, inyectado hacia la caja, entonces las personas, fíjense que estos ventiladores centrífugos están en las azoteas generalmente, inyectan aire a presión en la caja, en la antecámara, ¿sí? Y ahí ven cómo
al haber aire acá que está presionando para salir hacia afuera, la persona cuando abre la puerta, el aire empuja y no deja que el humo entre hacia la escalera, ¿sí? Ahí hay un errorcito en el video, fíjense que esta puerta tiene que abrir hacia allá. Porque la persona viene del incendio empujando, ¿sí? Y tiene que tener empuje hacia el medio de salida. No a contra, la puerta no puede abrir en contra de la circulación. ¿Está? Profe, una duda. ¿La Sí. antecámara esa que tiene la escalera, la tienen Sí. por reglamento, la tienen que tener todos los edificios? Sí, todos los edificios, el reglamento establece creo que es a partir del 3 pisos, me parece que piden ya 3 o 4 pisos, piden la antecámara. La antecámara de doble puerta. Una aclaración, Guille, puede ser Sí, Martín, toda la vida. que todas estas normativas fueron cambiando y evolucionando a partir de la famosa ordenanza 5403, que fue la primera que en resistencia al menos vino a regular más lo que es los edificios en altura. Empezaron a obligar la doble puerta con antecámara, presurización, etcétera, etcétera. Después esa ordenanza volvió a sufrir modificaciones porque permitieron mayores alturas, otras condiciones en los edificios en torre. Vale decir que edificios de 30 o 40 años en resistencia, en corrientes, por ahí no cumplen en la actualidad con este reglamento. ¿Sí? Por eso por ahí si ustedes son estudiantes, habitan edificios en altura, además, donde a veces ni siquiera hay una puerta, está la escalera directamente abierta al palier. Bueno, hoy en día esos edificios no están cumpliendo con esta reglamentación porque fue una reglamentación posterior. En otros municipios, en otras ciudades, los inspectores, digamos, municipales y demás, hacen cumplir la ordenanza y obligan a los consorcios que si no cumplen la ordenanza, no respetan estas condiciones, las hagan y las cumplan, digamos. En algún momento, en nuestras ciudades, los edificios se van a tener que acondicionar a este tipo de cosas o resolver de alguna otra manera este tipo de problemáticas. Sí, y acá ha pasado, por ejemplo, se incendió el 6º piso del Banco del Chaco hace unos años. Seguramente te acuerdas, Martín. Sí. Y bueno, a raíz de ese incendio después se hubo que hacer tuvo que readecuarse ese edificio, ¿sí? Y se incorporó una escalera, un sistema de presurización en las escaleras, ¿sí? Y así, me parece que es lo correcto, o sea, estamos hablando de que los edificios son trampas cuando pasan algún incendio. Imagínense en un piso bajo, se incendia un 2.º piso y todos los pisos que están por arriba, no les queda otra que Guille, la facultad Sí, misma la misma facultad, exactamente. se Sí. tuvo que anexar la escalera de emergencia, digamos, que no estaba en el proyecto original. Esas escaleras que ven que dan ahora hacia la calle, hacia la avenida Castelli, en la esquina de los talleres, son escaleras que se agregaron hace poco. Bien. Bueno, hasta acá fue más que nada una parte conceptual, un poco de repaso de lo que ya seguramente habrán visto en segundo año, ¿sí? Y lo mismo vamos a ver acá, el cálculo de una escalera principal en base a las relaciones que establecía el reglamento de las dimensiones de los escalones, ¿sí? Bueno, ¿y cómo tenemos que proceder? Que también es un repaso, Guille, así que rápido. También es un repaso, sí. Así que esto lo vamos a pasar bastante rápido, ¿sí? Donde como altura a salvar siempre tomamos como nivel de piso terminado de la planta alta menos el piso terminado de la planta baja o de la planta inferior, en el caso que sean edificios en altura. Entonces, yo ahora voy a hacer un ejemplo
de una escalera sencilla, de un edificio que puede ser una casa, pero es lo mismo, ¿sí? Yo tengo como altura a salvar, en este caso tengo un nivel de piso terminado de 3 metros 50, 50,5, no sé, menos el nivel de piso de la planta inferior, que es de 0,30, ¿sí? Eso me da esta altura como altura solar, 3 metros 20 con 5 milímetros, en este caso. El segundo paso que tenemos que hacer es calcular el número de escalones que vamos a necesitar para salvar esa altura, ¿sí? Entonces hacemos el paso del cálculo del número de escalones, que es igual a la altura a salvar, que calculamos recién, dividido una altura ideal de contrahuella, ¿sí? Nosotros vamos a tomar como altura ideal de contrahuella 17,5 centímetros, ¿sí? Pueden tomar 17, pueden tomar 18, eso lo manejan ustedes. Y eso les da un número posiblemente con decimales, ¿sí? La altura a salvar que teníamos, dividido una altura de contrahuella ideal, en este caso me dio 18,31 escalones. Yo no puedo tener fracciones de escalones, o tengo 18 o tengo 19, ¿sí? Entonces voy a adoptar en este caso 18 escalones. Paso siguiente es la contrahuella. La contrahuella, para calcularla hago altura a salvar, que ya la tenía calculada, dividido los números de escalones que acabo de establecer, en este caso que eran 18. Esa relación me da una altura de contrahuella, en este caso de 0,178, ¿sí? Quiere decir 17 centímetros con 8 milímetros. Esto sí yo no puedo redondear esa altura, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Si yo redondeo, le voy a tomar 18, son 2 milímetros que digo, no pasa nada. Bueno, el tema es que las escaleras son elementos de escalones repetitivos, ¿sí? Hoy, estableciendo un error, una falta de 2 milímetros a lo largo de 20 escalones, me estarían faltando después o sobrando 4 centímetros. En el caso de que le robe 2 milímetros a cada escalón y tenga 20 escalones, ¿sí? La repetición esa me va haciendo arrastrar un error que en el último escalón se nota y es el que me va a hacer perder la relación que yo tenía de huellas y contrahuellas, ¿sí? Que no puedo tener una relación diferente, lo que vimos recién, ¿sí? Yo sobre la línea de huella tengo que tener todos los escalones de la misma altura y el mismo largo, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? Aprovechen. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí. Bueno. Profe, Sí. para redondear la parte de los números de escalones, cuando te da así un número decimal, ¿cuándo es conveniente redondear para abajo y cuándo para arriba? Bien, vos decís acá. Si yo tomé como altura ideal de contrahuella 0,18, por ejemplo, en ese caso, 18 es el máximo que yo puedo tener como altura de contrahuella, ¿sí? Entonces, si a mí me da, tomando acá, imagínate que si yo tomo 18, me da 18,31 escalones, yo no puedo tomar 18 escalones en ese caso, tengo que tomar 19. ¿Por qué? Porque si yo tomo 18, cuando haga después cuando calcule la contrahuella, voy a tener que poner acá, acá. Esta relación, si 18 escalones y yo ya tomé 0,18 metros de contrahuella, me va a dar una contrahuella mayor, ¿sí? Me va a dar una contrahuella mayor cuando haga el siguiente paso. Y no puedo tener eso. Por eso, siempre me conviene tomar 0,175 como altura de contrahuella para empezar a calcular la cantidad de escalones. Porque si no, ya estoy muy jugado, no tengo margen. Si yo tomo 18 de contrahuella, sí o sí me queda agregar escalones más para bajar este denominador acá. Eso te vas a dar cuenta cuando calcules acá. Fíjate en este caso,
La contrahuella, ¿cómo calculo entonces? Es altura a salvar dividido el número de escalones, ¿sí? Si yo tengo altura a salvar 324, que es la que tenía ya originalmente, y acá pongo 19, en este caso, me va a dar una relación a cada contrahuella menor, ¿sí? Porque es inversamente proporcional. Cuanto más, por más elementos, o sea, cuando yo la altura a salvar la divido en más partes, achico este número. Y si la divido por menos partes, o sea, si esto en vez de 18 digo voy a poner 16 escalones, me van a dar contrahuellas más altas, ¿sí? Entonces, eso es lo que establece que yo pueda jugar con ese 17,5, 18, ¿sí? Gracias, profe. Entonces, yo no puedo redondear esta, ¿sí? La relación de un escalón es esta que veíamos antes en el reglamento, ¿sí? Donde decíamos que dos contrahuellas más una huella tiene que dar entre 61 o a 63 o 62, lo que yo quiera establecer como longitud de un paso, ¿sí? En este caso yo voy a tomar 63 centímetros. Y entonces lo que hago es despejar un pasaje de términos. Este que está sumando acá lo paso restando. Y entonces digo, despejo la incógnita que es la huella, ¿sí? Lo que yo estoy queriendo calcular. Entonces, una huella va a ser igual a 63 centímetros menos 2 veces las contrahuellas. Me da en este caso una longitud de huella de 27,4 centímetros. Yo puedo dejar esa longitud, si no me molesta, o la puedo redondear, o para arriba o para abajo, ¿sí? Si la redondeo para arriba, no me puedo exceder de los 29 centímetros como máximo, ¿sí? Y si la redondeo para abajo, no puede ser inferior a 26, ¿sí? O sea que siempre yo esté entre 26 y 29, estaría en correspondencia con la fórmula, ¿sí? Y luego, una vez que ya calculé, fíjense que fuimos calculando la altura a salvar primero, después establecimos la cantidad de escalones que necesitamos, luego calculamos la altura de la contrahuella y luego calculamos la longitud de la huella. Lo que quedan son verificaciones que también están establecidas en el reglamento y se llaman... esta es una relación de comodidad donde me dice que una huella más una contrahuella debe ser igual a 12 centímetros, ¿sí? Pero estas tres verificaciones que vamos a ver son establecidas para una relación de escalera ideal, de escalón ideal, ¿sí? De 17 y 29. Cualquiera de esos dos valores que los modifiquemos ya no me van a dar estas relaciones, ¿sí? Pero se tolera una diferencia de más o menos un 12% entre para arriba y para abajo. Otra que tenemos que establecer es la de seguridad, ¿sí? Donde una huella más una contrahuella es igual a 46 centímetros, ¿sí? Fíjense, y en este caso nosotros teníamos una huella de, no sé, ya no me acuerdo cuánto la adoptamos, de 27,4, bueno. Imagínense que si yo tengo una huella de 27, vamos a redondear, o 27,5 ya, 27,5, más una contrahuella. Acá está mal esta relación, sí. Esto es huella menos contrahuella, ¿sí? Esta relación de comodidad es huella menos contrahuella, tiene que ser 12 centímetros. Una huella más una contrahuella tiene que ser 46 centímetros, en más o en menos. Y esta relación de 4/3 de una contrahuella más una huella me tiene que dar 52 centímetros, ¿sí? Disculpa, Guille, ¿no podemos borrar ya eso? ¿No podemos modificar? Porque Sí, lo podemos. Toma la Sí, captura de pantalla y va a quedar el error. Vamos a poner acá. Es un error de tipeo, chicos. Sí, sí, sí. ¿Está? Entonces, si nosotros tenemos una escalera de
27,5. Menos. La contrahuella que habíamos adoptado era de 0,178, creo. Da 27, ¿sí? Está bastante lejos esta. Después la de huella más contrahuella, o sea, 27,5 más, bueno, 0,275 más 0,178. Esta me da 0,45, ¿sí? Fíjense que estoy bastante bien con esta relación, desde 46, ¿sí? Y lo mismo deberían hacer después con la de 4/3 de contrahuella más una huella. ¿Está? Bueno, esto es lo que les decía, que estas tres relaciones están en base a una contrahuella y huella ideal, a un escalón ideal. Entonces, continuando, establecemos que hemos calculado 18 contrahuellas de 17,8 centímetros y 17 huellas de 27,5. ¿Hasta acá alguna duda o no? No sigo. Bueno, con estos datos yo lo que puedo hacer Me imagino que no, porque ya están repasando, ¿verdad? Bueno, con estos datos lo que puedo sacar es la longitud que voy a tener proyectada en planta, ¿sí? Cuando sobre la línea de huella, sin considerar descansos ni espacios de inicio ni llegada, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Yo acá ya estoy en condiciones de establecer cuánto va a ocupar mi escalera en planta, proyectada así, si fuera una escalera recta. Bueno, entonces, eso que se llama desarrollo mínimo necesario, que es lo que yo necesito para ubicar en planta la escalera, es el número de huellas por la longitud de cada huella que calculé acá, que acabo de calcular, que es de 27,5 centímetros. Es decir, esto, si yo tengo esta escalera que tiene 3 contrahuellas, que son las pintadas en negro estas acá, y esta es la llegada, imagínense que acá ya esté la losa, que yo no tenga un escalón más arriba. Entonces yo siempre tengo una huella menos que una contrahuella, ¿sí? Es decir, que si yo tengo 3 contrahuellas, 1, 2, 3, tengo 2 huellas, 1, 2, ¿sí? La tercera es la llegada ya. Entonces, el desarrollo mínimo necesario es la cantidad de huellas, en este caso, para esta escalera, yo tengo acá 1, 2, 3, 4, por 0,275, que es la longitud de mi huella. Eso es lo que me da a mí lo que me va a dar este valor de cota, ¿sí? Y es lo que yo necesito saber para saber si la escalera que yo voy a calcular, a proyectar en la planta, va a entrar o cómo va a entrar, ¿sí? Entonces, el número de huellas por la longitud de la huella, hago esa relación en base a la escalera que necesitábamos nosotros. Yo necesitaba 18 huellas por 0,275, ¿sí? Y eso me da 4,675 metros, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo dispongo de menos espacio que estos 4,675, no me va a entrar la escalera, ¿sí? No va a entrar, así que ni siquiera me tengo que... yo lo que tengo que hacer es hacer otra relación ya de escalones, a lo mejor acortar la cantidad la longitud de la huella, acortarla para ver si logro disponer de 4,67 metros, en este caso, que me requiere la escalera que calculamos recién. ¿Está? ¿Qué quiero decir con esto? A ver si... Vamos a ver acá. Imagínense que yo tenga este ejemplo, donde yo tengo que poner una escalera en este espacio que está acá. En este espacio que está acá, yo tengo que ponerle una escalera. O la escalera que diseñé recién, ¿sí? Donde yo tengo... Esto es el mismo ejemplo que la filmita. Tengo una llegada a más 350,
y un inicio a más 0,30, ¿sí? Esa altura a salvar, más todo el cálculo que estuve haciendo, me daba que yo tenía que incorporar acá 18 contrahuellas de 17,8 centímetros, ¿sí? 17 huellas, como dijimos, siempre la huella es una menos que la contrahuella, por 27,5 centímetros de longitud de huella, ¿sí? Eso me dio esto, y yo tengo que ver acá si entra esa escalera, ¿sí? Yo puedo tener tres situaciones acá. Entonces, lo que calculé recién es esto, ¿sí? Estas contrahuellas son 18 contrahuellas de 17,8 centímetros que no se pueden redondear ni modificar, ¿sí? Son 17 huellas de 27,5 centímetros y esta longitud sí se puede modificar en caso de necesitar adecuar el diseño de la escalera en planta. Es lo que les decía recién. Si yo por ahí necesito disponer de menos espacio para poner la escalera, entonces puedo achicar esto de 27,5, llevarlo a 27 o a 26,5. Entonces, si yo le estoy sacando, imagínense que yo lo lleve a 26,5. Le estaría sacando 1 centímetro a cada escalón, ¿sí? Por 17 huellas que son, estoy ganando 17 centímetros en planta. Ese es el razonamiento más o menos que tendría que tener si yo necesito ganar espacio. ¿Qué quiere decir? Que si yo modifico alguna de estas relaciones, me modifica a lo mejor el cálculo inicial, por eso tengo que verificar después. Entonces, la longitud se puede modificar en caso de necesitar adecuar el tamaño de la escalera en planta y siempre y cuando esté bajo medidas mínimas y máximas que cumplan las relaciones establecidas, ¿sí? Y en este caso, el desarrollo mínimo necesario, que lo acabamos de calcular, ¿sí? Yo puedo tener diferentes situaciones que ahora vamos a ver, ¿sí? En base a esto. Entonces, algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta en esto siempre es que debe considerarse el espacio para arranque y llegada por fuera del desarrollo mínimo necesario para poder desarrollar la escalera, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo dispongo de un espacio X en planta, o sea, empieza acá y termina acá, y yo tengo desarrollo mínimo necesario, la misma cantidad de ese espacio, o sea, la misma longitud que el espacio que dispongo, la escalera no me va a entrar porque yo necesito un espacio para poder acceder a la escalera y otro para llegar, ¿sí? Entonces, ese espacio tiene que estar considerado, ¿sí? Esto que es tener siempre presente que sobre la línea de huella todos los escalones deben ser iguales tanto en huella como en contrahuella, ¿sí? Y tanto en planta como en alzada, por supuesto. Y si se respetan los valores calculados, podemos encontrarnos con tres situaciones diferentes al intentar acomodar la escalera que calculamos en el espacio que tenemos en la planta disponible, ¿sí? Y ahí es donde yo les quiero mostrar que podemos tener tres situaciones, ¿sí? La primera situación sería esta, ¿sí? Que vamos a ver acá. Que la longitud de la huella sea igual al desarrollo mínimo necesario, ¿sí? Y entonces me dice que la escalera será en forma lineal y recta y no tendrá espacios para descansos. ¿Qué quiere decir esto? Ni más ni menos que si yo dispongo de este espacio, este sería el primer ejemplo, ¿sí? Vamos a dibujar acá un escalón en planta. Vamos a hacer de cuenta una escalera de 1 metro. 27,5 le vamos a dar a este escalón, ¿sí? Ahí está. Esto es un escalón, ¿sí? Entonces, vamos a hacer de cuenta que yo necesito, le voy a dar desde acá 1 metro para que la escalera arranque, ¿sí? Esto yo necesito dejar como espacio para llegar, para tomar la escalera y que las personas puedan circular ahí. El primer caso es que yo tenga el desarrollo mínimo necesario igual al espacio disponible en planta, ¿sí? 4
Vamos a hacer de cuenta que tenga 4,67,5 acá. Entonces, y yo acá voy a repetir esto. Ahí está. Entonces, tomo la escalera acá y la termino acá, ¿sí? Yo, ¿cuántas huellas necesito? 18 contrahuellas y 17 huellas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 huellas, ¿sí? Y ahí llegué. O sea que es acá. Ahí está. 4,67,5 metros es lo que yo necesito acá. Y el último escalón de la llegada, ¿sí? Esto sería la losa. Entonces, este es el primer caso que yo puedo tener. Muy utópico, digamos, porque nunca va a coincidir tan exacto, ¿no? Pero bueno, sería una de las posibles situaciones que yo tenga. Entonces, que la longitud de la huella de la escalera diseñada sea igual, en este caso, al desarrollo mínimo que necesito, ¿sí? Como para poder que la escalera entre. Entonces, la segunda situación que yo puedo tener es que la longitud de huella disponible sea menor al desarrollo mínimo necesario, ¿sí? Es decir, que yo en planta disponga de menos espacio que lo que necesito para la escalera. ¿Qué va a pasar en ese caso? Sencillamente no voy a poder desarrollar la escalera con las medidas de huella y contrahuella calculadas, ¿sí? Volviendo al ejemplo acá, vamos a hacer acá en este, sería este caso, ¿no? Vamos a llevar este escalón acá, de vuelta. Imagínense que yo tenga un espacio menor, en este caso 3,40 metros como longitud disponible para poner la escalera, pero yo en realidad necesito 4,67 metros. Entonces acá sencillamente la escalera a esta escalera le va a faltar espacio para poder desarrollarse, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Intentar no podría llegar acá, tendría que ver si puedo llegar a esta zona y hacer un readecuamiento de la línea de huellas, ¿no? O sea, que no sea la escalera lineal, sino que tenga a lo mejor cierta curvatura, o sea, una escalera de 2 tramos. Pero necesito alargar el desarrollo disponible. ¿Se entiende hasta acá o no? Entonces, Sí, profe. bueno. Esta sería la segunda situación, ¿no? Entonces, debería recalcular, achicando, no es ahí, canto, achicando la longitud de huella de cada escalón a fin de quitar huellas en planta, ¿sí? Esa es una posibilidad, a ver si entra a la escalera. Y después, una tercera posibilidad que yo pueda tener es que la longitud de huella disponible sea mayor al desarrollo mínimo necesario. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es como que me está sobrando espacio. Me sobra línea de huella para desarrollar esa cantidad de huellas necesarias. En ese caso, yo puedo incorporar algún descanso, y cuando yo incorporo un descanso, ese descanso se lo considera como huella, ¿sí? Por lo menos cuando yo lo calculo como si fuera una huella más. O si no, también puedo mover la línea de huella hacia la llegada o hacia el arranque, ¿sí? Es decir, acortarlo.
¿qué pasa? Si yo dispongo de más espacio que el que necesito, tengo que acortarlo. ¿Y a qué distancia tengo que acortarlo? Ahí les pregunto, a ver. Si yo necesito 4 metros 67 y dispongo de, qué sé yo, 5 metros 67, ¿cuánto voy a tener que acortarlo a la línea de huella? A ver si lo vemos acá. Imagínense este caso que yo tengo, vamos a copiarlo acá. Vamos a hacer de cuenta, yo cuento con todo este espacio. Pero en realidad, vuelvo a dibujar el escalón inicial en planta, ¿no? Yo necesito, habíamos dicho, 17 huellas, ¿sí? A ver si están acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y el 17 ya es la llegada, ¿sí? O sea que acá esta es la... Me está sobrando, yo disponía de todo esto. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Incorporar algún tipo de descanso, ¿sí? Si yo necesito imperiosamente llegar acá arriba, bueno, puedo decir, hago así, y esto pasa a ser un descanso. ¿Sí? Porque tengo más, dispongo de más espacio que el que necesito para desarrollar la escalera, siempre y cuando quiera yo respetar la longitud de huella calculada. Esa sería una posibilidad. Profe, Sí, ¿y el lugar del descanso es siempre tipo el medio o se puede elegir un poco más arriba, un poco más abajo? no, uno puede elegir más arriba o más abajo. Hay igual un mínimo de escalones por tramo para que sea considerado tramo. Creo que son 4 escalones, como mínimo tienen que haber. No puedo tener 2 escalones, un descanso y después 2 escalones más. Pero siempre esto por ahí va un poco ya en relación a tu diseño. Por ahí a vos te conviene que el descanso esté más hacia el inicio, más hacia la llegada o más hacia el medio. A lo mejor vos acá querés poner, no sé, un toilet abajo, o hacer un depósito o algo. Y bueno, por ahí te conviene que sé yo, que el descanso esté ahí o que esté más acá y movés estos escalones para acá, ¿no? O sea, eso ya es un poco una cuestión de diseño, ¿sí? Ok, sí. Gracias. Sí, pero ¿qué es lo que les quiero decir? Que si yo calculé, porque ya me dio el cálculo, que 467 yo necesito ni más ni menos para poner 17 huellas de 27,5 y que suban la altura a salvar, ¿sí? Que cada huella tenga 17,8 centímetros. Entonces, si yo quiero seguir respetando esa relación, mi línea de huella tiene que tener eso, 467,5, ¿sí? Ahora, si yo esa línea de huella la tengo en forma recta, fenómeno, ¿sí? Ahora, si no me da porque necesito llegar acá, imagínate que yo necesito llegar acá, que es ahora lo que vamos a ver como ejemplo, a lo mejor tenga que hacer una línea de huella así y que sea así. Que empieza acá y acá doble y termina acá. Bueno, esta longitud de esta línea en L tiene que tener esos 467,5. ¿Y por qué? Justamente por lo que venimos diciendo antes, que sobre esa línea
yo tengo que contabilizar que todos los escalones tengan de huella 27,5 centímetros. ¿Sí? Entonces, repasando un poquitito acá, si yo tengo más longitud de huella disponible que el desarrollo mínimo necesario, entonces en la línea de huellas sobra espacio para determinar esa cantidad de escalones, y entonces por lo tanto yo puedo incorporar algún descanso, que es lo que acabamos de ver, que se lo va a tomar como si fuera una huella más, ¿sí? O una contrahuella más también, o si no, mover la línea de huella hacia la llegada o hacia el arranque, ¿sí? ¿Qué digo con eso? Bueno, volvemos a que yo necesito como 4 metros 67,5, ¿sí? Esto. Acá es donde yo tengo que o la pongo, la llevo para arriba, por ejemplo, ¿sí? Arranco la escalera acá, o la llevo para abajo y la termino antes. ¿Sí? La termino acá. ¿Sí? O incorporo un descanso, que es lo que acabamos de hacer. Pero yo no puedo tenerla ni más larga ni más corta. Ni más larga porque no voy a tener más escalones que los que necesito, o más contravueltas que las que necesito. Me va a sobrar desarrollo. Y más corta porque no va a entrar, por supuesto. Y ahora determina que si no se tiene espacio suficiente para incorporar un descanso, se deberá intentar compensar la escalera, ¿sí? Y acá entramos ya a la parte de compensación. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Que yo tenga más espacio que el que necesito, pero no lo suficiente como para que ese espacio sea considerado un descanso, ¿sí? Para que sea considerado un descanso, y eso lo establece el reglamento, yo tengo que poder dar un paso adentro de ese descanso, ¿sí? O tienen que ser igual a mínimo 3 escalones, 3 huellas. En este caso yo tenía un espacio tal que esto sí se puede considerar un descanso. Pero si a mí me sobraba un espacio, por ejemplo, así, ¿sí? Y yo digo, bueno, voy a hacer la escalera así. Eso no es un descanso. Esto no es un descanso, ¿sí? Porque no puedo dar un paso ahí. Entonces, ese caso es el que tenemos ahí, es algo parecido a lo que vamos a ver acá, en este. Donde yo dispongo de este espacio para desarrollar la escalera. En este caso yo digo, voy a empezarla acá y la voy a terminar acá, en este punto. Porque quiero llegar de este lado, porque no sé. Bueno, entonces tengo que ver cuánto dispongo de longitud, ¿sí? Y acá me tengo que acordar de aquella definición que vimos al principio, que primero tengo que disponer de la línea de huella en la mitad del ancho del tramo, siempre y cuando tenga 1 metro de ancho de tramo, 1,20 m o menos, ¿sí? En este caso, como la escalera que yo quiero diseñar tiene 1 metro justo, vamos a verla acá, yo voy a poner la línea de huella en el medio, en el medio. Esta línea, que es imaginaria, en realidad es una línea de diseño, porque la escalera se empieza a diseñar desde la línea de huella, pero en la realidad no está manifestada más que por el uso que le dan las personas circulando justamente sobre la línea de huella. Entonces, imaginemos que yo empiezo ahí, y acá yo digo, bueno, voy a cambiar el sentido, voy a ir para... a ver. Ahí y acá. Termino ahí, ¿sí?
cuenta que esto es lo primero que yo digo, voy a hacer una escalera que arranque acá y que termine acá, ¿sí? Entonces lo primero que tengo que hacer es ver cuánto mide mi línea de huella. Así se arranca siempre a diseñar una escalera, viendo la longitud que tengo disponible de línea de huella. En este caso miro acá, la puedo medir por medios matemáticos. Bueno, si la dibujan en AutoCAD, acá ya les da. En este caso, la línea de huella mide 5,28 metros. O sea, lo que yo tengo disponible es 5,28 metros. Pero ¿cuántos escalones, cuántas huellas necesito colocar en estos 5,28? 17. ¿Sí? Entonces, primero voy a hacer una división acá de esta línea, a ver si yo divido en 17 huellas, ahí, en partes iguales, ¿no? Fíjense que... Ahí está. Lo digo... Ah, sí, mira, me entran bien las 17 huellas, ¿sí? Ahora, ¿cuánto mide cada huella? Si yo mido... Miden 31 centímetros, ¿sí? Entonces, ¿es viable esta manera o no? O sea, si yo digo, bueno, pongo escalones de 31 centímetros y ahí ya empiezo, ya digo no, o sea, yo necesito escalones que tengan 27 centímetros y medio de huella. Entonces, una opción que tengo es decir, bueno, pongo un descanso acá y saco algún escalón. Imagínense que yo diga, bueno, saco esto, saco estos escalones que están acá y pongo un descanso, ¿sí? Pero igual, a ver, voy a estar teniendo esta cantidad de escalones acá que tendré que reducir a 27,5 más este descanso más los que me puedan entrar acá, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo hacer acá es lo siguiente. Voy a borrar esto, menos la línea de huella. Y ahí es establecer. Si yo no dispongo de esa cantidad de esta línea, de esta cantidad de metros, ¿no? Yo lo que tengo que ver acá es hacer una disposición o dividir esta línea en partes iguales que me den los 4,67 metros que necesito, ¿sí? Eso lo puedo hacer de varias maneras, ¿sí? Una es que yo diga, voy a contar desde el inicio, desde este punto, y voy a hacer huellas de 27,5, 27,5, 27,5 puntos así, hasta ver hasta dónde necesito, dónde termina mi línea, ¿sí? Eso acá en AutoCAD lo podemos hacer con una herramienta. Yo digo que desde acá hacia el inicio arranque con huellas de 27,5, ¿sí? Y ahí fíjense que me dan una cierta cantidad. Ahora sí yo tengo 27,5 cada escalón, ¿sí? Cada huella. Y necesito 17 de esas, ¿sí? Entonces digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, ¿sí? Así que hasta acá. Entonces, esto me está sobrando, ¿sí? Y yo tendría que empezar la escalera acá. Ahí está. Entonces yo acá tengo 17, la posibilidad de tener en planta, desarrollar 17 escalones, pero que no puedo, acá necesito meter escalones y no un descanso, ¿sí? Ese es el caso donde yo debería compensar esta escalera si quiero arrancar acá, porque por cuestiones de diseño a lo mejor yo tenga esto muy acá y no me quede como para decir, bueno, alargo esta línea de huella y pongo un descanso y saco estos escalones
y los distribuyo, estos que me están faltando en el descanso los distribuyo al inicio, ¿sí? Entonces, en estos casos, donde yo dispongo de una línea de huella mayor al desarrollo mínimo necesario, pero no es lo suficientemente, no tengo la suficiente longitud como para poner un descanso intermedio, necesito ahí recurrir a una compensación de escaleras, ¿sí? Para poder desarrollar esa escalera, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá un poquitito eso. Dice, ¿qué son estos casos? Estas son escaleras compensadas, ¿sí? Donde yo necesito salvar una altura tal en la cual la línea de huella no puede ser recta, o sea, la tengo que deformar sí o sí. Incluso los escalones tienen que estar deformados. Pero, sobre esa línea de huella, cuando yo termine de hacer el método, me tiene que dar la relación de cálculo inicial, ¿sí? De huella y de contrahuella, todos iguales y la misma cantidad de escalones. Entonces, esa compensación consiste en una disminución gradual y paulatina de los escalones sobre el limón interior de la escalera. Este es el limón interior en este caso. Fíjense que se van disminuyendo gradual y paulatinamente y después se van retomando su longitud de cálculo, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Ahora yo digo, puedo hacer así y digo, ahí logré colocar estas 17 vueltas, la 18 es la llegada, pero ¿qué es lo que le está pasando a esta escalera? ¿Por qué está mal? Pregunto acá, que alguien me pueda responder. Alguien que se anime. Nadie, ¿eh? Hola, profe. Sí, se te escucha medio bajo. Porque, o sea, pienso yo que al estar caminando por línea de huella en esos escalones donde el limón interior queda como en un triángulo. Acá. Claro. Acá. O sea, no es cómodo ni seguro para pasar por ahí, digamos. Claro, sí, tiene que ver con eso, ¿eh? No es ni cómodo ni seguro pasar por acá, ¿sí? Ahora, se supone que, bueno, las personas circulan por la línea esta, que está acá, pero lo que les vengo repitiendo a lo largo de toda la charla es que sobre la línea de huella, todos los escalones deben ser iguales, tanto en altura como en largo, en longitud, ¿sí? Y fíjate que acá yo tengo sobre esta línea, tengo una relación o sea, una longitud. Acá tengo una relación igual, se ve a la inicial, y después cambia, ¿sí? Tengo la misma longitud en todo este tramo, y acá vuelve a cambiar, cambia de vuelta, y tengo, después se unifican esa longitud. Entonces, tengo diferentes longitudes de huellas sobre la misma línea de huella. Esto lo van a ver mucho en muchísimas construcciones, porque a veces uno tiene que recurrir a una compensación de escalones porque le falta espacio para un escalón. Y entonces muchos dicen, si falta uno, agarro y divido al medio y listo. Sí, lo van a ver y lo van a hacer, y la mayoría de las escaleras están solucionadas de esa manera. Pero no es una condición reglamentaria esa. Lo correcto sería una compensación por método, digamos, que es lo que vamos a ver ahora, donde yo tengo sobre esta línea de huella todos los escalones iguales, ¿sí? Por más que acá parezca que no son iguales, pero si ustedes miden lo que mide acá, miden lo que mide acá, miden lo que mide acá, y acá, y acá, y acá, y en todos, sobre esta línea, todos los escalones van a tener la misma relación. Incluso, bueno, me dio para, en este caso, sacar escalones del descanso inicial que tenía acá. Vieron que se sacó ahí, ¿sí? Ese método es el que vamos a ver ahora, ¿sí?
Pero les quiero decir que es un método que tiene una cierta particularidad y si no lo hacen de esa manera no les va a salir. Es que cuando tienen desde el vamos, la compensación siempre es sobre escaleras, sobre escaleras de 2 tramos mínimo, ¿sí? Puede ser de 2 o de 3 tramos. No sobre una escalera recta. Yo no puedo compensar una escalera recta por definición, digamos. Entonces, y donde dobla la escalera, o sea, tengo un tramo y tengo otro, en ese quiebre que se produce ahí se establece un eje de simetría, ¿sí? Que es este que vemos acá. Acá, o tiene que empezar un escalón y tiene que terminar otro, en el caso termina el 11 y empieza el 12, o tengo que tener acá la mitad de un escalón, ¿sí? Lo puedo tener, establecer este eje de simetría y que ese eje de simetría sea, a su vez, el eje de un escalón. Son las únicas 2 maneras que yo puedo hacer que el método que les voy a explicar salga, ¿sí? Porque es un método simétrico. Yo lo que voy a hacer es solamente compensar una mitad, o sea, desde acá para acá, y después lo que vamos a hacer es reflejar. Es un método simétrico, ¿sí? Si yo decido tomar que este sea el comienzo de un escalón y la culminación de otro, bueno, entonces yo voy a compensar desde acá hasta el final, en este caso, lo puedo elegir, o puedo compensar hasta acá, pero en este caso vamos a compensar todo, y si no, yo puedo también establecer, si da tiempo después lo vamos a hacer, haciendo que esta simetría, que este eje de simetría sea también la mitad de un escalón, y no el comienzo de uno y la terminación de otro. Entonces, dicho eso, fíjense, si yo tengo esta situación donde yo dividí en tramos que todos tienen 27,5, que es lo que necesito, donde yo mida tengo 27,5, ¿sí? Incluso fíjense que, a ver, miren este tramito, este pedacito lo voy a sacar acá para que vean. Este tramito que está acá, ¿no? Si yo lo miro acá, ahí ven, ¿sí? También tiene 27,5. Lo puedo ampliar acá, pero ahí dice, la longitud de este arco de circunferencia es de 27,5, igual que cualquiera de todos estos tramos que dividí acá. Entonces, una vez que me aseguré que todos tienen 27,5, lo que hago es establecer ese eje de simetría que les dije recién. En este caso el eje de simetría lo establezco acá, ¿sí? Si quiero ser bien preciso, fíjense que ahí no tengo una precisión exacta. O sea, este eje de simetría debería coincidir con ese punto, ¿sí? Entonces acá puedo hacer dos cosas. Como es casi nada lo que necesito, yo puedo dividir. Acá yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 escalones, ¿sí? Puedo dividir este tramo que está acá, desde acá hasta acá, en 6 partes iguales, y ahí, en vez de 27,5, me va a quedar un escalón de 27,5 y pico. O la llegada a esta la traigo hasta que me cierren escalones iguales de 27,5. Como esto a lo mejor yo estoy diseñando y todavía no está materializado en obra, yo puedo llegar a correr esta llegada. Puedo correrla para acá o para acá, según me convenga. En ese caso, lo que voy a hacer ahora es establecer, corto acá, ¿no? Este tramo, esta longitud de línea de huella, que es la que yo voy a compensar, ¿sí? Establecer que el inicio de los 27,5 venga desde este punto hacia allá, ¿sí? Voy a sacar esta flechita acá. Entonces lo que voy a hacer es, saco estos puntos acá, y
desde acá yo voy a tomar los 27 y medio, 27 y medio, 27 y medio. Ahí está, el mismo ajuste, el desajuste que tenía de este lado lo tengo ahora en este. Pero como les decía, lo que hago es correr y que la escalera termine ahí. ¿Sí? Entonces yo me aseguro que todos estos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tramos, estos 6 tramos que están acá, tienen 27 y medio. Y ahí sí, yo estoy en condiciones de empezar el método de compensación. ¿Sí? ¿Y qué tomo para compensar? Tomo eso, esa porción de línea de huella, que es esta, y esta porción de línea de limón interior, esta que está acá. Esto y esto, ¿sí? Los puedo aislar acá, ¿sí? Los dejo acá. Y ahora arranco con el método, ¿sí? Entonces, repasando, esto es en mi eje de simetría, y de ahí voy a tomar de ahí para allá. Son 6 escalones que voy a compensar. Y lo que dijimos es que tenemos que disminuirlos gradual y paulatinamente sobre la línea de limón interior, que es esta que tengo acá marcada. Entonces, ¿cómo procedo? Bueno, el primer paso es dibujar una línea igual a la cantidad de escalones a compensar, ¿sí? En este caso yo tengo 6 escalones, ¿sí? 6 escalones por 0,275 me da que la línea tiene que tener 1,65 m, ¿sí? Entonces dibujo una línea de 1,65 m. Esta línea está acá. ¿Está? Luego, esta es la línea donde voy a colocar es la línea de huellas, por eso divido, o establezco acá los 6 escalones que yo voy a compensar, ¿sí? Divido en estos tramos que tienen, cada tramito tiene 27 y medio. ¿Ven? Hecho eso, lo que hago es generar un círculo o dibujar una circunferencia, perdón, haciendo centro en el punto 0 ¿sí? Acá. Igual a la longitud de la huella, en este caso 27 y medio, con el radio igual a 27 y medio. ¿Sí? Ahí tengo el primer paso del método de compensación. El segundo paso es hacer otra circunferencia, pero no haciendo centro en este punto, sino en el siguiente, en este. Pero el radio en ese caso tiene que ser igual a la altura de la contrahuella. ¿Cuál es la altura de la contrahuella? 0,178. Entonces, el radio tiene que ser igual a 0,178. Ahí está. Van a ver que las dos circunferencias se cortan en un punto, que es este punto que está acá. Ese punto que está ahí lo uno con el punto inicial de mi línea, ¿sí? Ahí está. Y lo proyecto hacia el infinito, ¿sí? Pero le doy un corte, ¿sí? Le doy un corte igual a esta distancia, a la que yo tenga acá. Que es la línea de limón interior que yo necesito compensar, ¿sí? O sea que 1,257, ¿sí? Lo tomo de acá, 1,257 m. Ahí está. Entonces, esta línea me representa a la línea de huella, con los escalones dibujados ahí, y esta es la línea que yo voy a dividir en segmentos que se van a ir reduciendo paulatinamente, y esa es la línea que me representa al limón
al limón interior. ¿Está? Vamos a borrar esta cota para que no confunda. ¿Sí? Y ahora tengo que hacer otra línea tomando como punto inicial este que está acá, el primer escalón sería, y la unión, la intersección entre las dos circunferencias iniciales, que es esta. La hago ahí y también la puedo proyectar hacia el infinito si quiero. La dejo larga ahí. Ahora, el siguiente paso es hacer otra línea donde terminan los escalones a compensar, la línea de vuelta a compensar, y este punto, que era el punto, ¿se acuerdan? Yo tenía igual a la longitud del limón interior, este 1.25.7, que era igual a este, y que es igual a este. ¿Sí? Y lo que hago ahora es unir intersectar esta línea con esta línea, ¿sí? Ahí se une, ¿sí? Este círculo ya no me sirve más, ya lo puedo borrar. Y ahora lo que hago es tirar rayos que unan este punto con todos los escalones de la línea de huella. Ahí está, ¿sí? Ven que se fueron generando diferentes segmentos. Vamos a reducir un poquito los... A ver. Los segmentos que están acá ven cómo se van reduciendo. Con cierto ritmo de reducción, sí. No, es una reducción gradual. Y estos son los segmentos que me van a representar, que los voy a tener que trasladar acá, a esta línea que está acá. Una manera fácil de trasladarla es haciendo circunferencias en los diferentes puntos, ahí. Y ahí. Y estas circunferencias las voy a ir trasladando hacia acá. Esta la llevo acá, al punto inicial. Siempre el primer escalón queda sin compensarse, fíjense. Y es lógico porque era el primero que tirábamos acá, igual, con un radio igual a la longitud de la huella. El segundo lo pongo acá, y ahí uno este punto ya con este. Ven cómo se empieza a deformar. El tercero lo puedo ir llevando acá. Cada vez se van deformando más, y así lo voy haciendo. Y me quedan dos. Está. Y este último, que me coincide con el eje de simetría, ¿sí? Estos ya los puedo borrar.
Ahí lo que puedo hacer es alargar esto, ¿sí? Y lo que sigue ya sería hacer una simetría de estos escalones. Pues les dije que era un método simétrico, ¿no? Ahí hago una simetría, ¿sí? Ahí está. ¿Qué hice hasta el momento? Lo que hice fue colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿sí? 11 escalones. Y ahora puedo continuar ya con los escalones normales en el tramo. 12, 13, 14, 15, 16 y 17, que era lo que necesitaba, ¿sí? Esa diferencia que ven acá es la que ajusté al principio de todo cuando empecé, ¿sí? Por eso dan acá las... ¿Está? De esa manera queda la escalera con los 17 escalones que necesito, las 17 huellas, perdón, son 18 contrahuellas, y cada huella tiene lo que calculamos, ¿sí? Tanto ahí como en cualquier parte, acá en cualquier lado, ¿sí? Eso es básicamente el método de compensación de escaleras que se da cuando yo no tengo espacio para poner, por ejemplo, acá un descanso. Yo no tenía espacio porque necesitaba, qué sé yo, dejar un espacio acá para el arranque, no podía quitar estos escalones y traerlos acá porque si no, esta puerta me iba a invadir sobre la escalera. En este caso hipotético, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, se entendió bien la explicación. Bueno, y lo que les decía hoy es que se podía, en este caso yo establecí que este era el comienzo de este escalón y terminaba este escalón y empezaba este, ¿sí? Si yo quiero que me quede acá una mitad de escalón, la metodología es exactamente igual, ¿sí? Nada más que acá, en vez de poner 6 escalones enteros, acá iba a poner un medio escalón, ¿sí? En este tramo. En vez de llegar hasta ahí, iba a llegar solamente hasta la mitad. Y lo demás se repetía de la misma manera, ¿sí? O sea, yo pongo un entero, un entero, un entero, un entero, un entero y un medio. Si yo hago el método haciendo de esa manera, en vez de yo tener, cuando traslade todo, en vez de tener acá el comienzo de uno y la terminación del otro, voy a tener la mitad de un escalón. Si quieren lo probamos rápido y ya con eso estaríamos terminando, si no hay más preguntas. Vamos a probarlo mientras tanto, si quieren ir preguntando. Ahí está. Esto lo voy a dejar por ahí arriba. De paso lo repasamos de vuelta al método. Profe, Primero, el método este es siempre el mismo para todos los casos. Es uno de los tantos métodos de compensación que hay, ¿sí? Pero en este caso es lo mismo. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver primero si sale y segundo para que vean la diferencia, ¿sí? La metodología en este caso es la misma, nada más que acá, como iniciábamos haciendo centro en este punto, hacíamos una circunferencia con el radio igual a la longitud de la huella, ¿sí? Ahí. Y acá, en este otro punto, hacemos otra circunferencia con un radio igual a la longitud, en este caso a la altura de la contrahuella, que era 17,8. Un cálculo. Creo que era eso, ¿no? 17,8. Ahí tiramos una línea que una de esas dos,
este punto con la intersección de esas dos circunferencias y esa línea la proyectamos más allá. Y ahora lo que tomamos es esta distancia. Yo tengo que medir esta distancia, que es la distancia del limón interior, 1,25,7, ¿sí? Y ahí corto la línea de huella esta. O sea, yo 1,25,7. Ahí le doy un corte. Ahí está. Esta línea tiene que tener 1,25,7, que es la porción de limón interior a compensar. Y ahora tiro un punto, una línea entre este punto y este, ¿sí? Y otra línea entre este punto y este. Y lo que hago es unirlas. Uno este con este. Fíjense que me da como un punto más alejado, ¿no? Que el anterior. Tiro los rayos ahí. Y ahí está. Esta ya la puedo borrar, ¿no? Y ahora lo que hago es lo mismo que hicimos hoy. Pero fíjense acá. Ahí hay una pequeña diferencia. Y ahora se van a dar cuenta por qué. Yo al trasladar esto acá. No, en este no. Vamos a trasladarla en este. Acá tengo que dividir esto. Ahí está. En los tramos de 27,5. Acá es todo lo mismo, ¿no? Hay variación. Va a haber variación, ahora van a ver en el último. Ah, este se lo copié. Me da igual. Y este, fíjense ahí. Ah, acá tenía que haber hecho también con la mitad. Es decir, tengo que... Empecé mal acá. Porque esta línea de huella, miren, mide esto. Acá tendría que haber acortado toda la línea de huella. Es decir, empezar con la mitad de 27,5. En este caso la mitad de 27,5 es 0,1375. Eso tenía que haber hecho acá. Hasta acá tenía que haber llegado esta línea. Ya la llegada se tendría que haber... este es un escalón, la mitad de un escalón menos, ¿sí? Ahí sí tiene que dar el método. Con esta porción de línea de huella,
Yo tendría que haber hecho esto acá. Y ahí sí. Fíjense. El primero es acá. El segundo es ahí. Y este creo que era acá. Ahí tendría que haber hecho el método de vuelta ya con esta relación. Con esta. Esta distancia. Ahí ya la hice mal, porque esto es 1.1198. Ahí está la diferencia. ¿Sí? Si lo hacen con 1.1198 acá les va a dar. Ahí está. Bueno, ahí ahora sí tiene que dar, ¿sí? No sé si quieren que lo hagamos o no, pero ahí tendría Igual que se dar. entiende la ¿Se idea, entiende el profe? pincho, Sí, no? sí. Bien, si hacen así lo que les va a pasar acá es que les va a quedar una mitad de escalón acá. Aproximadamente por ahí, qué sé yo. Y cuando ustedes reflejen, les va a conformar el escalón completo, ¿sí? Y esto es lo que va a tener la dimensión de la línea de vuelta. Fíjense, este espacio acá les va a quedar ahí con la 27,5 acá. Esa sería la diferencia entre tomar esta última como media o esta como entera, ¿sí? Si la toman como entera, les queda el comienzo de uno y la terminación de otro. Y si toman como media esta, lo que hacen es reducir este tramo a compensar y les queda acá el comienzo de les queda acá en la mitad de un escalón. ¿Está? Básicamente es eso. Creo que no hay más nada que mostrar acá, ¿no? Este PDF, bueno, yo les voy a subir y la parte del método la quedará grabada, por eso a lo mejor no siempre sale de una, siempre hay por ahí que hacer algunos reajustes, ida y vueltas con respecto a la línea de huella y dónde arranco, dónde termino, ¿sí? Porque esos por ahí son las partes más complicadas del método, pero después la aplicación es sencilla. Cuando la aplicación es solamente una metodología, lo que más por ahí cuesta es agarrarle la mano a la parte de la readecuación de la línea de vuelta, que es lo que hicimos al principio de todo. Esto. ¿Está? No sé si quedan algunas dudas, si no, vamos a ir terminando acá. Si no hay más dudas, una aclaración. Hoy nosotros dijimos que la clase que viene íbamos a dar una charla, y no. Lo que vamos a hacer la clase que viene es el inicio del trabajo práctico de escaleras, ¿sí? En estos días vamos a estar largando la consigna, la vamos a subir para que puedan ir avanzando, y va a ser el trabajo práctico número 3. Junto con los otros dos van a tener los 3 trabajos prácticos que pedimos como en esta materia, ¿sí? Bueno, y aclararle, sí, Guille, que la clase es el día 9. Y el día 9 es la clase, exacto. Perdón, La charla, exacto. Sí, una Bien. charla técnica de un producto, no sé, Martínez, de aislaciones térmicas. Aislación térmica, un producto celulósico, bastante novedoso en nuestro medio, y así que va a estar muy interesante. Sí, es una alternativa al poliuretano. Sí, exactamente, la espuma de poliuretano. Eso tiene
por ahí podría haber sido de mucha aplicación en el trabajo de envolventes, ¿sí? En la parte de ilusiones térmicas. Pero igual les va a servir la clase, por supuesto, porque, y más que es un producto bastante novedoso. Y en cubiertas también. Se lo También utiliza en cubiertas. mucho en cubiertas y envolventes. Así es, así es. Bueno, Muy bien. así que si no hay más dudas, terminamos acá, 9:30. Se extendió bastante. Pero, bueno, son conceptos que había que refrescar para poder seguir. Y la idea es que esta clase sea aplicada en el práctico que viene, así que Sí, por supuesto. Sí. atentos, vuelvan a repasarla las veces que necesiten. Por Bueno, ahí, hasta la próxima, cada docente, entonces. sí, cada docente les va a dar, bueno, va a ser la consigna que vamos a subir, las premisas de cómo vamos a hacer el práctico número 3. Nos vemos Así el es, día, nos vemos. la clase que viene. Profe. Bueno, profe, hasta luego. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias.